me gustaría, no sé si se puede, no lo coordinamos, presentar nuevamente ese audio inicial de la señora procuradora para que la gente lo tenga claro. Ella dijo en su momento que iba a ser implacable prácticamente contra el crimen, contra el delito, viniera de donde viniera, sin tomar en cuenta nada. Iba de frente contra el delito. Vamos a ver si tenemos ese audio ahí rapidito, eso nada más. Voy a perseguir el delito sin ningún tipo de discriminación o parcialidad. De esta manera, eso era lo que yo quería escuchar. ¿Usted qué piensa de esa declaración o de ese planteamiento hecho por la señora Anabel Fon, señor Guide? Buenos días, Álvaro. Buenos días, oyentes. Televidentes, perdón. Ya no es oyente. Y oyente también. También oyente. Mira, Álvaro, es francamente triste que en nuestro país, desde el arribo de Ricardo Martinelli a la presidencia de la República, simplemente no hay un solo funcionario que le toca de una manera u otra administrar justicia que no esté bajo el puño de Martinelli, bajo el mandato de Martinelli. Esta señora, con todo respeto, es una teatrera. Estaba haciendo un teatro en esa declaración, un show. ¿Sabe por qué? Porque cuando Martinelli hace sacar a Ana Matilde Gómez, pone un procurador adicto a él, y ese procurador en un momento dado no le funcionaba, lo saca y pone a esta señora. Es decir, el plan y el propósito era muy claro: gobernar y dirigir él el Ministerio Público, lo mismo que hizo con el fiscal electoral, lo mismo que hizo con la Contralora, lo mismo que hizo nombrando 5 magistrados, entre ellos Moncada Luna, que es prácticamente su perro de presa en la Corte Suprema de Justicia. Ellos no van a investigar nada contra Martinelli. ¿De dónde sale Anabel Fon? Usted que tiene conocimiento de la historia de este país. Anabel Fon sale de un triste papel como fiscal de la dictadura. Era el brazo ejecutor de Manuel Antonio Noriega en los peores años, luego de que casualmente en ese propósito similar de Ricardo Martinelli y de Noriega, de gobernar y tener al país en un puño, Anabel Fon era casualmente prácticamente una sargento de las fuerzas de defensa. Y hoy es una delegada de la Presidencia de la República en el Ministerio Público. Ella trabajaba con el señor Martinelli en la presidencia. Ella pasa de la presidencia para la Procuraduría. Ella está totalmente condicionada por Martinelli. Ella no tiene ninguna independencia. Esa señora está cometiendo falsedad, es encubridora, porque ella está en el papel de ser escudo de Ricardo Martinelli. Y sí está persiguiendo. En mi caso concreto hay un proceso penal que un sinvergüenza me puso, y tuvieras que contra toda lucha, prácticamente ese Ministerio Público me ha querido tener acosado. Lo que pasa es que yo me río de esos payasos, pues yo soy mucho más abogado que todos ellos juntos. ¿Qué caso recuerda usted de la dictadura en donde tuvo beligerancia Anabel Fon? En el caso cuando se perseguía a Sánchez Borbón, a Guillermo Sánchez Borbón, se perseguía a los civilistas que caía en manos de la Fiscalía. Anabel Fon era civilista que tenía como destino una condena penal o una persecución penal. Le llamaban la fiscal de hierro, pero no era de hierro, era la sargento de Manuel Antonio Noriega. Eso es todo el papel triste de esa señora en la vida. Yo pensé, y te voy a confesar, que uno siempre le tiene que dar el beneficio de la duda a las personas, ¿no? Reunido con una serie de ciudadanos muy patriotas de este país. Yo le dije, bueno, vamos a ver si ahora con el nombramiento de esta señora a Ricardo Martinelli el tiro le sale por la culata. Porque si ella vino y ella recibió el desprecio público desde la época de la dictadura, en 1987 en adelante, los Viernes Negros y todos esos momentos, ella yo me imagino que ha aprendido algo a lo largo de estos años. Lo único que ha aprendido es que ahora es más hábil, ahora no se mete directamente con nadie, pero ahora lo que hace es servir de escudo a Ricardo Martinelli total. Para ese fue el papel en que la pusieron ahí. Ella es el escudo. Por eso que en el caso de Finmecánica corrió a decir que esas sumarias no se podían reabrir.
sin dar ninguna explicación pública de por qué. Y claro que se pueden abrir si esas sumarias nunca tuvieron implicados. Fueron unas sumarias que no tuvieron ningún sindicado, o sea que nadie puede hablar de doble juzgamiento, ni unas sumarias abiertas y que no concluyen, es juzgamiento de nadie. Porque para que haya doble juzgamiento, tiene que haber previamente un juzgamiento a alguien. Porque no se juzga el hecho, se juzgan a las personas. Con Anabel Fon allí no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Mientras Anabel Fon sea procuradora, Ricardo Martinelli duerme tranquilo. Es más, te voy a informar algo, Álvaro. Ha llegado a mi conocimiento que la mayoría de estos funcionarios, magistrados de la Corte, procuradores y demás, para recibir el puesto de Ricardo Martinelli le tienen que firmar renuncia con fecha en blanco. Fecha que él le pone el día que él decide que se van. Y así se ha estado manejando este país. Y quiero decirte algo más, y ya no tiene que ver propiamente con la justicia, pero francamente sospecho que el señor Mimito también le entregó a Ricardo Martinelli una carta firmada en blanco con su renuncia. Y esa es la explicación de que ponga a la esposa. Este es el tipo más retorcido que ha habido en la historia de la República. Este es un hombre acostumbrado a la bajeza. Él no respeta a nada ni a nadie. Ana Matilde era un obstáculo para que él dominara el Ministerio Público. La echó, la mandó a echar. Así trabaja Ricardo Martinelli. Por eso no me sorprende en lo absoluto ese discurso de esa señora. Oiga, y sus posteriores afirmaciones. Usted fue Contralor de la República, así que debe conocer muy bien estos temas. Presénteme en la tableta lo que tengo aquí, esta fotografía, y usted, por su experiencia, me va a hacer un cálculo aquí rapidito. Vamos a ver, la tableta en pantalla son las 6:50 minutos, amigos televidentes, 6:50 minutos de la mañana. Ahí está. Mire esto, ¿está viendo las paredes amarillas? Sí. Esto es una caseta, un dogout de un pequeño cuadro de juego allá en Bocaparita de Chitré. Ahí podrán ver que 6 hojas de zinc galvanizado, unas carriolas, unos ornamentales, algo de pintura, las ventanitas a los lados. Ahí está contando nuestro camarógrafo cuántos ornamentales tiene. Multiplique por 2, 28 ornamentales, 2 ventanas de esas de paleta. ¿Cuánto le pone usted? Son 2 casetas esas. ¿Cuánto le pone usted o cuánto pagaría usted por esas casetas, señor Alvin Widen? A ojo de buen cubero, ninguna pasa de 10.000 en esa dimensión que estoy viendo ahí. Bueno, yo estás hablando piso y techo, ajá, sin mayores terminados, no, probablemente un baño muy humilde. Ni siquiera. No tenía baño no, siquiera, eso es caseta, imagínate, entonces mucho dogados. Menos. 7, 8 mil dólares, no vale más de eso, a ojo de buen cubero. Ponle que con ganancia del contratista, ponle 12.000, 13.000 dólares. Espero que no se vaya para atrás, la silla es fuerte. Mire el precio, don Alvin, 116.175,50. ¿Usted firmaría, refrendaría? Jamás en mi vida, jamás en mi vida. El diputado Manuel Cohen Salerno, Manuel Cohen Salerno, ahí está. De esa manera es que obtienen fondos, de esa manera roban con el PAN, porque eso probablemente lo hicieron con el PAN. ¿Sí? Ese es el mecanismo de atraco que hacen. Una cosa que no vale nada, la inflan 5, 6, 7, 8, 10 veces su valor. Mira, caminando en Juan Díaz de casa en casa, llego a esta urbanización pequeña y veo una valla de este gobierno del PAN, de que había hecho un muro que podía tener 5 metros de ancho, máximo 5 o 6 metros de ancho, por unos 2,5 metros de alto, en bloque. Y el valor de la obra, 5.000 dólares. Qué bárbaro. Una pared de bloque repellada. Ahora le enseño esto, señor Botello. Actíveme la tableta. Voy a ver si se puede. Esto que está aquí, se lo voy a mostrar acá. No puedo abrirlo allá, pero aquí sí se puede ver. Es esto. Es un parque, un gazebo, o sea, con unas columnas, un techo y unas bancas. Ahí pueden haber 12 bancas, una cosa así, de cemento. Y el pisito en el medio. Digo, la acera, ni siquiera el piso completo. Un techo a 4 aguas. ¿Cuánto calcula usted que puede costar esta obra? Más o menos de esa dimensión. En mi finquita en Arraiján hice una vez una obra semejante. Y ahí a ese tamaño, con esas bancas, pudiéramos estar hablando de 18 a 20.000 dólares. Bueno, yo le voy a mostrar en pantalla a los amigos, si están tomando café caliente, por favor, mucho cuidado, no se vayan a quemar
el costo de esta obra es 289.649. No, Álvaro. Y está al director financiada del PAN hay que meterlo preso. por el- Al hombre que hizo eso y a la Contralora, un nuevo gobierno los tiene que meter presos. El director del PAN es el señor Rafael Guardia. Ese Y señor- nadie, no aparece, nadie sabe dónde está. Ese señor debe estar preso y uno de mis papeles como diputado será ir hasta las últimas consecuencias para que exigir que se haga justicia. 10 bancas hay ahí. Ese señor se ha prestado un latrocinio. Déjame explicarle una cosa que la gente en Panamá no entendemos. Tú tienes dos casas en la vida. Tu primera casa obviamente es tu hogar, pero la segunda casa, la casa grande, es la nación. Ajá. Cuando a ti te roban en tu casa, tú te indignas. Cuando a ti te roban en la nación, en tu casa grande, te debías indignar. Los panameños no hemos querido entender que a nuestra casa grande, cuando la roban, nos roban también a nosotros. Te están robando a ti, están robando el futuro de tus hijos. Cuando camino en Juan Díaz, le digo a la gente, yo estoy luchando para ser diputado, es por el futuro de esos niños que están ahí. ¿Usted necesita el salario de diputado para vivir? No es que necesite el salario, no. Yo soy abogado independiente y he sido Por eso le independiente toda pregunto. la vida y he tenido empresa y tengo empresa. Pero no es que necesite, porque al final de cuentas Martinelli tampoco necesitaba el salario del presidente para ser presidente. Pero ¿cuál es mi diferencia con Martinelli? Que yo no siento que el dinero es mi Dios. Para Ricardo Martinelli el dinero es su Dios. Por eso él puede tener 1.000 millones, pero él quiere 5.000. Él tiene 5.000 millones, él quiere 10.000 millones. Entonces, lo están haciendo, lo están produciendo a costo de esta sinvergüenzura. Así es como pagan sus campañas, así es como se enriquecen, llegan a la asamblea para enriquecerse. Ningún diputado tiene que hacer ninguna obra, ni poner su nombre en ningún letrero, ni en ninguna ambulancia, ni en ningún bien del Estado. Yo no se los permitía cuando era Contralora. No permitía que pintaran ambulancias ni pintaran ningún bien público con su nombre, porque eso no fue plata de ellos. Exacto. Mire acá, mire, le voy a mostrar otra fotografía que ha dado mucho que hablar esta semana aquí en este país. Mire, aquí está, hablando usted de las donaciones que no le permitía. Mire esta, una silla de rueda que puede costar 80 o 70 dólares quizás. Y que no la compra el diputado, porque esto es donación del PAN, estoy seguro de eso. Tiene la persona que recibe la silla que pasearse, a pesar de que ya tiene una limitación física, con una placa que dice gestión HD Tito Afú. Bueno, desgraciadamente, mira, juegan con la pobreza, juegan con la miseria humana, juegan con la necesidad, juegan con ese espíritu del panameño, que eso no es de Tito Afú, eso es del Estado, eso es de todos los panameños, no tienen ningún derecho a poner su nombre ahí. Eso es hacer un uso indebido, eso es especulado, eso es usar un bien público en beneficio personal cuando no está eso destinado en la ley de esa manera. Y eso es lo que los panameños tenemos que entender. Mira esa frase tan desagradable. Y caminando por Juan Díaz, una señora Mincrespa, evidentemente de Cambio Democrático, muy brava, Mincrespa, usted se mete muy duro con el presidente Martinelli, que es un buen hombre. Digo, señora, usted me va a perdonar, pero no es ningún buen hombre, ni tampoco es una persona decente. Dice, no, pero es que, ¿usted qué puede decir de él? Digo, que es un ladrón, señora, que es un ladrón y lo ha sido siempre, y que ha llegado al Estado para robar, para enriquecerse más. Entonces me dice a la señora, bueno, al final de cuentas todos roban. Digo, sí, señora, todos podrán robar, pero porque haya ladrones en la calle, usted no acepta que usted la roben, o no debía aceptarlo. Pero vamos, señora. Dice, bueno, pero de todas maneras, él le roba, pero hace. Fíjate tú, estos argumentos. Digo, magnífico, señora, vamos a hacer un trato. Esta noche vengo a su casa, le voy a mudar todos los muebles, me los llevo todos, pero le prometo que le voy a reparar el techo que veo que está un poquito oxidado y le voy a hacer la jardinería. Y eso sí, no me vaya a acusar penalmente, porque le he robado, pero he hecho. Es lo mismo que estamos hablando de la Casa Grande de la Nación. Cuando le robas a la nación, por más que hagas obras que además la mayoría de ellas son innecesarias. Imagínate tú, en este país con tanta necesidad, gastarse 1.000 millones de dólares en la cinta costera 3. Una hermosa obra. Pusieron a Durán a caminar en una cuña, viendo mi ciudad, viendo el mar. 1.000 millones de dólares, porque dice que cuesta 700, pero te garantizo que Odebrecht lo lleva a 1.000. Porque son unos expertos con Ricardo Martinelli, y más si se reelige Martinelli. ¿Qué me garantiza a mí, señor Widen,
que la corrupción, porque ahora usted escucha a los políticos de oposición que aspiran a la presidencia de la República, que son implacables contra la corrupción, pero cuando están en gobierno se olvidan de esa fuerza con que atacaron la corrupción de quienes gobernaban cuando ellos estaban en oposición. ¿Qué me garantiza a mí que los que aspiran a ocupar la presidencia de la República verdaderamente van a luchar contra la corrupción? Por sus actos los conoceréis. Cuando tú ves que un presidente de la República, como pasó con Martinelli, yo me distancié de Martinelli, yo apoyaba a Martinelli en la campaña, bastante de cerca. Lo visitaba 2 veces a la semana en su oficina en el 99 de Costa del Este. Y cuando yo vi que Martinelli comenzó a nombrar a empleados de él, a socios de él, a personas vinculadas económicamente con él, y cuando veo que nombra a su empleada contralora, me di cuenta ahí cuáles eran los propósitos de Ricardo Martinelli. Simplemente tener el poder del Estado todo concentrado en la presidencia. Por ahí comenzaron mis diferencias con Ricardo Martinelli. Cuando además de eso esa contralora, te hago historia porque esa es la secuencia, comienza a quitarle el control previo a todas las entidades para facilitar la corrupción y para que Martinelli pudiera hacer y deshacer en su gobierno. Ahí ya ese fue mi punto de quiebre con Ricardo Martinelli, que públicamente lo censuraba de eso y lo hacía responsable de los actos de esta señora. Entonces, por los actos los conoceréis. Cuando tú veas que el nuevo presidente nombra a una persona sin carácter, nombra a una persona sin valor personal, nombra a una persona que puede parecer muy propio profesionalmente, pero ya tú te das cuenta qué es lo que está buscando. ¿Usted saldrá a denunciarlo en su momento? Lo he hecho siempre. Y felizmente aquí voy a poder estar en la asamblea en donde cuando esos funcionarios vayan a ser ratificados, créeme que van a tener que enseñar mucho lo que van a hacer. Y no solo el día que son ratificados, sino que de ahí en adelante y por los 5 años van a tener que rendir cuentas. ¿Usted aceptaría el cargo de contralor o procurador si se le ofrece, señor Widen? Mira, te debo confesar que me sentiría que pudiera estar más realizado siendo procurador o contralor. Pero siento que cuando tomé la postulación, cuando le dije a la gente soy independiente, hice un compromiso con la gente que yo puedo entender, por ejemplo, que el vicepresidente Solís fue a la nómina presidencial porque entendió que ahí podía ser más eficiente, porque él era un candidato a presidente sin ninguna posibilidad. En mi caso con el de él es diferente, porque yo siento que como diputado yo puedo ayudar a que esta nación tenga una asamblea que fiscalice. Creo que uno de los principales problemas. Entonces, estaría en una balanza muy delicada. Es importante ese contralor, es importante ese procurador. Que son independientes también. Que son independientes, o que deben ser independientes. Claro. Pero también es importante ser diputado, y mi compromiso con la gente es diputado. Mi contestación directa, no aceptaría, y lo digo desde ya, ningún cargo de ninguno de los 2 puestos. ¿De llegar a ser diputado? De llegar a ser diputado, porque consideraría, ahora me la vas a voltear porque si entonces la gente va a decir, entonces no votamos con él porque queremos que sea contralor o procurador. No, bromeando. Pero en verdad lo que siento es que más personas que quieren servir deben llegar a la Asamblea, deben llegar al Ministerio Público y deben llegar a la Contraloría. Cierro. Interesante, como siempre, conversar con usted. Hoy diarios como Crítica y el Panamá América publican Kuzniecky, Navarro es el más corrupto, y hacen referencia a la compra del edificio Atillo y a una conversación que tuvo el señor Kuzniecky cuando era contralor, refiriéndose al señor Navarro en una conversación con el embajador William Eaton. ¿Qué piensa usted de esto? Y el señor Kuzniecky no ha salido a decir absolutamente nada. Mire, yo conozco bien el caso de esa compra. Lo conozco porque ese caso se inició, la compra de ese edificio de la Alcaldía de Panamá por parte de Navarro siendo alcalde. Acuérdate que yo fui contralor de Navarro. Se inició siendo yo contralor y el problema, la compra del edificio no tenía nada de pecaminoso, ni el valor. Yo examiné el precio y el precio estaba correcto, los 9 millones de dólares. Y habían 3 millones de dólares adicionales en la compra
que era el compromiso de la familia Harari. Voy a usar nombre y apellido porque yo no tengo aquí que esconderme de nada ni de nadie. Yo digo las cosas como son históricamente. La familia Harari era la dueña de ese edificio. Se lo ofrecen a la alcaldía a 9 millones de dólares y 3 millones de dólares para la remodelación, la adecuación para lo que pedía el municipio de Panamá, lo que lo llevaba a 12 millones. ¿Por qué yo no refrendé el contrato y se lo negué a Navarro? Inclusive el señor Harari estuvo en mi oficina, Navarro estuvo en mi oficina en la Contraloría, y el único problema que teníamos es lo siguiente, que los señores Harari pretendían, como buenos empresarios, que bueno, a ellos iban a hacer la remodelación de los 3 millones de dólares a las necesidades del municipio. Digo, señor, yo no le puedo refrendar a usted un contrato en que pago 9 millones y 3 remodelaciones si yo no tengo un plano de remodelaciones. Yo tengo que valorar esas remodelaciones. Yo no sé, y un poquito en broma le dije al señor Harari, a propósito muy cordial a ese señor, le digo, yo no sé si el alcalde Navarro está haciéndose baños con llaves de oro, como una vez un coronel que las hizo. O sea, yo no le voy a aceptar a usted un contrato en que usted va a hacer remodelaciones por 3 millones y yo no sé qué vale eso. Lo mismo que tenemos del PAN y de todas estas cosas. Ahí se murió, porque todo el problema del señor Harari en ese momento fue que, señor, gran empresario, pero un poquito obstinado en mi impresión personal en ese momento. Dice, bueno, pero es que yo no voy a gastar 250 mil dólares en un plano si yo no tengo garantía de que me va a refrendar el contrato. Digo, bueno, señor, yo no le puedo dar esa garantía, así que buenos días. Esa es la explicación de ese caso. Lo curioso del caso es que, hasta donde recuerdo, el que refrenda eso es Kuniecki. ¿Y él es el que sale luego? Y él es el que sale luego a irse a hacer el gracioso. ¿Él no lo ha negado? No, escúchame a qué. Él no ha negado Hombre, esto. escúchame a qué. A ir a la embajada americana para presentarse como el gran contralor, el hombre de la gran imagen. Este es un país de teatros. Hacen teatros. Creen que tienen que ir donde los americanos a darles cuenta. Es más, yo me puse bravo una vez con Mireya y con su gobierno, porque resulta que me cita a una reunión y era para ventilar con funcionarios de la embajada americana 14 o 15 quejas de la embajada americana, entre las cuales estaba quejas contra la Contraloría. Le digan, señores, yo doy cuenta en la Asamblea, que es lo que me obliga a la ley, o doy cuenta en la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo que darle a ningún Estado extranjero cuenta de mis actos como Contralor. Pero estos van allá porque quieren que la embajada los invite todos los años y entonces creen que así tienen poder. Y por eso se van y a veces dicen cosas que ni siquiera son ciertas. Bien.